muchísimas gracias por estar aquí conmigo una vez más en este canal de No Tan Lejos, que te lo agradezco en el corazón y bueno, siempre es una alegría hablar contigo. Así que bueno, muchísimas gracias, Robert. Para los que no lo conozcáis, que lo dudo, la verdad, Robert Martínez es astrólogo sensitivo, tiene un gran conocimiento sobre todo ¿no? en lo que es el transmitir los mensajes de los planetas y cómo estos afectan a los seres humanos. Así que bueno, muchísimas gracias, Robert, por estar aquí una vez más y bueno, bienvenido. Di lo que quieras para presentarte, que siempre es un placer. Gracias. Nada, encantado de estar aquí en tu canal. Ya he visto que ya has empezado un poco antes para ir también calentando el ambiente y también es mejor de Correcto. esa manera porque si no, si empieza justo en el momento, pues la gente que se entra, que se no entra, que se ha empezado, que se lo ha empezado así, tú ya tienes Exacto. recorrido y además con tus fieles, pues ya los tienes a todos aquí. O sea que Exacto. mucho mejor. Muy canceriana esa estrategia, por cierto. Sí, me has pillado ahí. Que por cierto hice una entrevista hace unos días y me decían que teníamos ciertas cosas similares tú y yo y dije, mira, porque también somos Martínez, ¿no? Martínez y los Ambos. dos, y creo que tienes la luna en Escorpio si no recuerdo mal. Es verdad que me lo dijiste. Es verdad, Pues cierto, eso cierto. lo tenemos en común. Total. Martínez Pues y la bueno. luna de Escorpio. Pues genial, Robert, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Ya he dicho, ya he comentado, ¿vale? Que yo tengo un número de preguntas que te quiero hacer y ya cuando estemos llegando al final del programa, pues bueno, la gente que tenga algunas preguntas, pues te las voy a transmitir y seguimos hacia adelante y ya está. Perfecto. Así que bueno, si no tienes nada más así que decir para el inicio, comenzamos ya, que yo tengo muchas ganas de hacerte ciertas preguntitas. Así Sí, que yo creo bueno, que total, ya para qué más presentaciones y más protocolos. Vamos al grano total, y exacto. aprovechemos bien el tiempo, tanto el nuestro como el de la gente. Así que, Exacto. Y por eso que muchas gracias también a todos los que llegan por Robert, que bueno, que seguro que les va a encantar esta entrevista. Muchísimas gracias. Ahora sí, tengo aquí apuntaditas las cositas y me encantaría empezar con una pregunta que es quizá un poquito más personal, ¿no? Pero es en el tema de, en esta etapa de tu vida, que de hecho es una etapa bastante movida para todos, incluso, ¿no? En esta etapa de tu vida, ¿qué definiría a Robert Martínez? ¿Cómo te definirías ahora mismo? Porque todos cambiamos, evolucionamos y, bueno, nuestra percepción de nosotros mismos cambia, ¿no? Incluso. a ver, es una etapa de divulgación como nunca he tenido. Es decir, si antes aprendía mucho y lo que aprendía me lo quedaba o se lo explicaba a los cuatro conocidos, ahora se lo explico al mundo entero. Entonces, todavía tengo como más impulso y más deseo de explicar porque veo que hay un público que quiere escuchar. O sea, que estoy en esa fase total de aprendizaje y enseñanza al mismo tiempo. Porque claro, si hablo tantas veces tengo que aprender cosas nuevas, con lo cual tengo que estar todo el Sí, rato repensando, investigando 24 horas literalmente y reflexionando sobre todas las cosas que han pasado y que están pasando, tanto las que me pasan a mí como las que les pasan a otros, para sacarle cada día un poquito más de jugo, para exprimir un poquito más ese limón y sacar más y más. O sea que estoy en una etapa intelectualmente más fértil de toda mi vida, con muchísima diferencia y también muy motivado, aunque motivado he estado casi siempre, pero esta quizá es la que tiene mayor capacidad de despliegue, la que es más expansiva y además en las que se van despejando todas las dudas, inquietudes y cuestiones que me he planteado siempre en la vida, ¿no? Todos los grandes interrogantes, voy como viendo que me van encajando más piezas del puzzle, o sea que es una etapa muy nutritiva y muy rica, muy fecunda intelectualmente, que es a mí lo que más me gusta. exacto, muy bien. Y de hecho he visto también que últimamente, ¿no? Ya que hablamos de divulgación, también te he visto bastante en manifestaciones, que creo que es algo muy importante, porque últimamente a veces da la sensación, ¿no? de que mucha de esa divulgación se queda en la red y creo que es muy importante, ¿no? El sacarla fuera de esa red, que esté en el mundo real, ¿no? Por así decirlo, creo que es algo muy importante. Y bueno, vamos a continuar. Luego tengo una pregunta relacionada con este tema, pero vamos a seguir en lo que está estipulado y luego pues ya nos alargamos, ¿vale? Por ejemplo, tú que conoces el lenguaje de los astros, nos gustaría mucho escuchar y saber qué es lo que tú has visto o percibido para este año según lo que nos cuentan, ¿no? Esos astros, la verdad, simplemente, ¿cómo ves este año? Claro, ahora si nos fijamos, estamos en uno de los meses más importantes, o sea, marzo es de los importantes, ya ha entrado Saturno en Piscis, va a entrar Plutón en Acuario enseguida, y ya se está viendo que los que maniobran y mueven el mundo están anticipando una crisis económica, están haciendo caer bancos, bueno, que los tiran ellos, evidentemente, para luego justificar una inflación, utilizan también el cambio climático para justificar una inflación, y todo apunta, viendo el eclipse que hay dentro de un mes, el 20 de abril, y alguna serie de movimientos que hay en mayo, anticipa que en lo económico van a intentar meternos un susto.
Digo, van a intentar meternos un susto porque eso no garantiza de ningún modo que vayan a conseguir derrumbar la economía, destruirla. Por más que tengan capacidades para asustar o incluso para molestar, no pueden destruir tantos empleos, no pueden destruir tantos mercados y no pueden tampoco retirar toda la liquidez que hay. O sea, sigue habiendo funcionarios que tienes que mantener, sigue habiendo muchos empleos y muchas industrias que tienen que funcionar. E incluso ellos también tienen grandes multinacionales que necesitan alimentar, con lo cual no pueden armar una crisis económica como parece que la están haciendo, sobre todo porque si vamos a los aspectos astrológicos que hay, sobre todo a partir de julio, agosto, septiembre, son económicamente bastante buenos. Mm. Así que es como si ahora tuviéramos una especie de micro crash o micro susto, pero que luego no se sustenta en el tiempo. O sea, como que luego todo lo que vemos, ya no solo este año 23, sino el 24, el 25, el 26, el 27, todo va como una dinámica alcista a nivel económico. Por eso, por más que hablan de crisis económica, que haga que si un banco, que si no sé qué, digo, no cuadra, no encaja con lo que estoy viendo astrológicamente, que es una dinámica absolutamente alcista en lo económico, absolutamente expansiva en lo intelectual, y por eso toda esta divulgación empieza a tener fuerza y vamos a entrar rápidamente en colisión con todo lo que es el relato oficial. O sea, si ya hemos estado 3 años de trinchera, ahora esto va a emerger a la superficie y vamos a empezar a pelearnos ya en otros lugares, universidades, medios de comunicación, colegios públicos. O sea, vamos a entrar ya al choque allí, los alternativos contra los del relato oficial, o sea, contra los mayordomos. Y lo que vamos a ver es esto, que este año ya empiezan los primeros combates. De momento serán tímidos, serán mucho más fuertes en 2024, pero ya estos 3 primeros meses vamos a verlo. De hecho, veíamos justo ayer como a Rubén Gisbert, que es también un divulgador Sí, sí, sí. de Lo temas conozco, de sí, sí. estos. Lo conoces, ¿no? Pues Sí, sí, sí. le estaban denunciando por delito de odio a Fiscalía y por desinformación, pero es una locura absoluta. O sea, no sé ni quién narices se pueden inventar, simplemente que es un divulgador que ni siquiera es Impresionante. de los más radicales a nivel alternativo, sino que simplemente es crítico, obviamente, con el sistema. Cualquier persona inteligente tiene que serlo. Y la fiscalía es la que entra por delito de odio. O sea, la fiscalía se supone que es el propio Estado el que pone en marcha una maniobra para intentar ir, como hicieron hace un mes pues, con otros youtubers, por supuesto, delitos de odio, cuando hemos recibido todos los que estamos de este lado delitos de odio por parte de medios de comunicación e instituciones. Así que bueno, este año sustito ahora en marzo, abril y mayo, eso es lo económico. En principio eso debería durar muy poco y repararse. Intentarán colarnos la dinámica esta de nuevas criptomonedas centralizadas y demás. Mucho choque en lo intelectual y no veo sustos en otras dinámicas, véase de las que hemos tenido en 2020, nada por el estilo. O sea, eso ya se puede dar por finalizado o como mucho como un remanente, como un coletazo que nunca sube del todo. O sea, no vamos a llegar para nada a ninguno de los niveles de crispación que tuvimos en 21, en 20 o en 22. De hecho, por lo que me estás diciendo, ¿no? Parece que este año va a ser bastante positivo, ¿no? Nos quieren hacer ver como que realmente va a ser horrible, que estamos en medio de una crisis tremenda, que eso va a seguir hacia adelante. De hecho, hicieron, ¿no? Lo que fue esa agenda que fue primero el bicho, luego fue el tema del conflicto y ahora como que quieren meter también esa crisis económica para no dejarnos respirar de ninguna de las formas, ¿no? Así que, por ejemplo, yo creo que la cosa va a ir bien, pero te lo quería preguntar a ti, es una pregunta muy sencilla. ¿Tú qué crees? ¿Que va a ganar la luz o la oscuridad en estos próximos años? Ya puede ser a medio largo plazo, 2 años, 3 años, en todo lo que estamos metidos realmente. Te lo voy a argumentar, porque la respuesta es obvia, es la luz la que gana, pero te lo voy a Exacto, sí, argumentar sí. correctamente. La oscuridad se vale de qué? De nuestra capacidad para crear realidad. Si esta actúa mecánicamente y además está contaminada por la programación que ellos nos introducen, nosotros como creadores amplificamos sus noticias y hacemos realidad toda la porquería que nos están echando. Exacto. Si algo tiene precisamente la luz es la capacidad de crear una realidad alternativa que colisione, que incluso frente y enfrente y deshaga toda la oscuridad que hay en torno. Entiéndase por Exacto. oscuridad. Madre mía, disculpa Robert por esta interrupción, ¿vale? Dice el perro quiere hablar, dice la gente, ya te digo, también como que lo ha sentido, ¿no? Se ha tomado muy en serio la victoria de la luz y también lo quería argumentar y dar su versión.
Y los perros, al final, igual que los gatos, ven el mundo energético y ven Sí, cómo la oscuridad se disipa cuando alguien tiene potencia de luz, su campo de acción consigue disipar muchísima oscuridad. O lo sí, mismo, sí. una pequeña bombilla consigue alumbrar prácticamente una habitación a Exacto, oscuras. exacto, Entonces, exacto, el poder de un poquito de luz vence a muchísima oscuridad. Y esa es un poco la exacto. metáfora. Entonces, la única manera de entender la victoria de la oscuridad es de la perspectiva de que somos creadores. O sea, ¿y por qué hemos perdido? Porque no hemos ejercido correctamente esa habilidad creadora. Mm, Hemos jugado como si no la tuviéramos y hemos ido creando de una manera artificial, programada y automática. Si nosotros empezamos a crear conscientemente y además ese egregor o ese conocimiento cada vez es más accesible para todos, cada vez hay más gente que está enterada y que va haciendo sus propios mm, experimentos, eso exacto. tarde o temprano creará algo imparable. De hecho, ya se ve que esta cultura emergente de la cual formamos parte es imparable. Cada día crece más, cada día tienen más personas que están en ello, incluso otras que van entrando de una manera a veces muy superflua, pero bueno, están entrando. Exacto, exacto. De hecho, se ve bastante que desde el tema del bicho y todo eso lo hicieron tan mal, tan apresuradamente, que les ha salido mal y mucha más gente de la que pensaban ha despertado. Que eso es algo que quizá no, con lo que no contaban, ¿no? Y también con esa creación de la realidad, ¿no? Porque como bien dices tú, también es muy importante la realidad que nosotros proyectamos. Y si siempre nos están metiendo en la cabeza información negativa, negativa, la gente que recibe esa información lo proyecta y de alguna forma lo crea. Por eso es tan importante, ¿no? Realmente seguir por ese camino. Así que, bueno, vamos a seguir. Robert, gracias y disculpa la interrupción que hemos tenido hace un momento. Pero bueno, mira, tengo unas cuantas preguntas bastante interesantes que, bueno, te quiero comentar, ¿no? Una de ellas serían, ¿qué reflexiones te han marcado más en este último año 2022 y lo que hay del 2023 en base a las reacciones de la gente que, por ejemplo, tú puedes haber visto en las manifestaciones? Esto se liga bastante, ¿no?, con lo que acabamos de comentar y la cantidad de despiertos que hay hoy en día. Así que, bueno, me gustaría saber esa reacción tuya, la verdad. Yo para mí siempre las reacciones son muy positivas en el sentido de que veo mucha más gente involucrada, comprometida, con ilusión, con ganas y la mayoría el aire que se respira es bastante optimista. Y eso también es quizá lo que más me gusta, ¿no? Especialmente a diferencia de otros tipos de manifestaciones en las que salen por televisión, que siempre sale la gente con las cacerolas Sí, enfadadísimas. Claro, por lo menos las exacto. teorías son muy diferentes. O sea, más bien el tono es festivo, incluso aunque estemos reivindicando cosas que pueden ser incómodas, pero el tono es bastante festivo, bastante lúdico, la gente con la que hablamos estamos de cachondeo, divirtiéndonos, lo pasamos bien. Parece más eso, un evento festivo y también creo que ese es el cambio cultural. Quiero decir que si precisamente tratamos de ser ejemplares en lo que estamos haciendo, también la manera de hacerlo tiene que ser diferente. O sea, si estamos Sí, proponiendo un modelo alternativo, tiene que ser alternativa también la respuesta. Y eso también se correcto. va depurando y se va mejorando y precisamente porque incluso en la proposición o creación de manifestaciones se puede decir que somos novatos, yo no estoy en Mm, la organización, pero bueno, soy simpatizante de todos los que organizan y demás, se nota que las cosas no, son las primeras veces que se hacen, que se ya, cometen errores por inexperiencia y claro, se va aprendiendo y se tiene que ir mejorando sobre la marcha. Pero es que estamos en eso. Ahora, por primera vez, después de esos 3 años, se ha visto que los responsables son absolutamente poco fiables, por lo tanto, no podemos jamás volver a delegar en ellos. Y entonces, ¿quién es el responsable? Pues cada uno de uno mismo. Pero claro, colectivamente existe un paradigma político, que es un paradigma de cómo nos organizamos socialmente, y eso tiene que mejorarse, eso tiene que depurarse. Tenemos que encontrar maneras de organizarnos. Y no basta simplemente con ponerle ganas. Organizarse significa tener relaciones sociales, a veces discrepar con unos, ser exacto. capaz de lidiar con la discrepancia, ser capaz de lidiar con la diferencia, no acabar a tortas cada vez que alguien ha cometido un error a Exacto. nuestros ojos. Esos son los temas que tenemos ahora y que vamos a tener durante todo 2023, 24, 25, 26. O sea, vamos hacia eso. Digo, Exacto. vale, somos lo suficientemente maduros para darnos cuenta de que nos engañan y con esa gente no vamos ni a dar un paseo. Perfecto, vale. Ahora somos nosotros los que somos responsables individualmente. Pero cada vez que queramos dar un pasito en lo colectivo, me puedo entender con el de al lado. Y claro, entenderse con el al lado es entenderte con alguien que es diferente a ti. Exacto. Muchas veces se dice esa frase, bueno, yo tolero y respeto. Digo, bueno, pero la tolerancia y el respeto se expresan y se manifiestan cuando discrepas. Exacto. Exacto. Digo, De vale, hecho, ahora estamos discrepando. ¿Nos respetamos?
Sí, vale, pues ahí lo estás practicando. Claro, cuando estamos de acuerdo es muy fácil. Exacto, de hecho te quería sacar ese tema, ¿no? Que últimamente se ha visto mucho división en la disidencia, como que ciertos grupos que no están de acuerdo, ¿no? Con esa agenda que nos quieren implementar y todo lo que tiene alrededor, parece que discrepan en un punto o en otro y uno parece como que se pone por encima del otro por pensar en X cosa, incluso se acaban peleando, ¿no? Y dices, realmente, o sea, si lo que hacemos es dividirnos nosotros, les estamos haciendo un favor a los de arriba, porque precisamente es lo que quieren, que estemos divididos entre nosotros. Es que ya no es entre los despiertos, por así decirlo, y la gente que sigue la tele y todo. No, no, es que entre nosotros a veces hay discrepancias que son muy lamentables, ¿no? Y dices, si entre nosotros no estamos unidos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Realmente. Así que sí, sí, totalmente. Y bueno, me gustaría también preguntarte sobre esto, ¿no? Sobre esa división en las disidencias que se ha visto últimamente, que a mí me da bastante pena, sobre todo lo he visto en redes sociales. Y yo creo que ese para nada es el camino, nos tenemos que unir, ir a las manifestaciones juntos y todo lo que sea, porque podemos tener puntos distintos, pero todos estamos de acuerdo en que hay una élite de psicópatas que nos quieren esclavizar. Punto. Unámonos en eso primero, ¿sabes? Bueno, ese es el trabajo a hacer. Para mí es un trabajo de depuración porque tampoco serviría una unión hecha de cualquier manera, solo a Así. pura fuerza con arreones, porque luego, en cuanto ese ejercicio empezara a deshacerse un poco, pues empezarían las hostias ya cuando tenemos la posición de poder y sería todavía más peligroso. O sea, es mejor que las hostias se den ahora, que no somos absolutamente nadie, ni estamos partiendo absolutamente nada, ni tenemos recursos, ni nada donde tener cierto poder, que no después. Que un poco como la Revolución Francesa, cuando ya toman el gobierno, empiezan a matarse entre ellos. Digo, no, Sí. coño, eso es mucho peor. Entonces, mejor, porque ahora estamos en una fase incipiente, no para cambiar un gobierno, es para cambiar una humanidad entera, es para cambiar la sociedad entera de pe a pa. Entonces, esto tiene que ser un proceso lento, no puede ser algo que se haga en 2 días, porque, insisto, estamos en la era primitiva de una nueva política. Ya sabemos que esa no la queremos, tomemos el 0,1% que sea rescatable, pero el resto es reconstruible totalmente desde cero. Entonces, vale, empecemos con las discrepancias básicas. Empecemos a definir cuál puede ser una estrategia, ya no digo común, sino algo que funcione. Porque esto se trata de que si algo funciona, poco más gente se va uniendo. La gente no se une simplemente por moralidad, eso lo hacen 4 contados. La mayoría no se van a unir a otros simplemente porque quieren destacar ellos y Ah, eso ya. no lo pueden reconocer jamás, pero todo el rato, bueno, pues yo no soy como esto porque yo no me vendo. Mm. O yo, cualquier chorrada que te diferencie del resto te hace estar por encima de todos los demás ya solo en un momento. Eso es infantil y ridículo, pero es lo más común. Eso Exacto. no se va a resolver en 2 días. Eso requiere que cada individuo madure mucho y empiece a poner en orden ya no solo su vida personal, sino también las relaciones más cercanas. Si uno consigue tener muy buenas relaciones cercanas, poco a poco podrá empezar a cooperar con los demás armoniosamente. Si no está bien consigo ni con los cercanos, ya no hablemos de colectivos. Totalmente, es que totalmente. De hecho, es muy interesante lo que comentas y tendríamos que ir por ese camino, desde luego. Vamos a seguir también con algo que creo que es muy interesante y sobre todo también te incumbe, ¿no? Del todo, que es ¿te has sentido, por ejemplo, en algún momento perseguido por tu forma de ser, de pensar con todos estos temas de divulgación? Y ya no solo me refiero a la presión social, sino a gente incluso, ¿cómo decirlo, no? Alguna persona que haya sido una en concreto, alguna persona poderosa, algo obviamente sin decir nombres, ¿no? Pero sí tú has sentido en algún momento dicha presión por parte de esas fuerzas negativas que desde luego hacen todo lo posible para evitar que se divulgue lo que, bueno, esa línea de tiempo que ellos no quieren, desde luego. Si hablamos de fuerzas invisibles, sí, es decir, de las energéticas de bajo astral, esas desde luego, aunque poco tiempo, porque tengo bastante experiencia reventándolas, y de los humanos, la verdad es que bastante poco, o sea, bastante poco en general. He tenido más presión de supuestos aliados, de gente que en principio está en nuestra línea, pero claro, discrepa en la política, lo que hemos hablado antes, del Ah, fuego sí. amigo, muchísimo más fuego amigo que enemigo. Enemigo bastante poco, porque claro, realmente no hay apenas interacción de poderes fácticos, véase políticas, periodistas y tal, prácticamente nada. O sea, yo creo que además no quieren darnos publicidad
y si me dieran un momento en los medios o lo que sea, les di una candela tremenda. Es decir, yo creo que no les iría bien. Entonces es mucho más fuego amigo de gente que está en nuestro bando, pero considera que mi estrategia, que mi filosofía, que los temas que toco, que la manera de abordarlos está equivocada. Entonces, a partir de esos, ahí es donde he recibido muchísima más caña y donde tengo más haters. Del otro lado, poquísimo realmente. O sea, prácticamente todo ha sido de la gente que está en contra del nuevo orden mundial, pero no está a favor de la manera que tengo de proceder. Madre mía, ¿ves? Eso es en lo que a mí me parece algo totalmente que no tiene sentido, ¿no? Porque dices, si ya estamos de acuerdo en que hemos de estar unidos en contra de ese nuevo orden mundial, ¿de qué te sirve meterte con el de al lado? Nos hemos de meter con los de arriba. Es que no hay más, ¿no? Realmente ¿Vale? en este Eso tema. lo que te dice claramente es que el primero quiero ganar yo y luego que gane la humanidad. Es decir, el objetivo principal primero es ser yo aquí el macho alfa de la manada o la hembra alfa de la manada y luego ya veremos el resto. O sea, por eso digo que ahí está fallando lo personal en ese individuo. Ese individuo todavía no está lo suficientemente autorrealizado como para poder entender que diferentes estrategias y modos de operar pueden confluir perfectamente y que de eso se trata. En eso consiste una organización, no que seamos todos soldados y peones, sino que cada uno se dedique a aquello que sabe hacer y obviamente que las estrategias de cada uno van a ser distintas. Eso es la política. Tu manera de abordarlo pues será distinta a la mía en algún grado. Pues, coño, yo tengo que entender que la tuya es igual de buena que la mía para lo que tú vas a conseguir, para tus objetivos y para tus metas y que finalmente redundarán en el colectivo. O sea, si estamos en una guerra, por ejemplo, y uno se dedica a hacer comida, otro se dedica a hacer vendajes, otro que es el botiquín, otro a hacer apoyo psicológico, todas las funciones son igual de importantes. No hay una que sea una mierda. Digo, no, venga, todos a hacer comida. Digo, bueno, sí, las heridas, ¿quién las cura? Bueno, ¿qué sé? ¿A mí qué me cuentas? Comida, Exacto. comida. No, no, Todo es total. importante. Totalmente, totalmente. De hecho, es el divide y vencerás más básico, ¿no? Sí. Al fin y al cabo no hay mucho más. David, te quería preguntar, porque últimamente es lo que hemos dicho también al principio, ¿no? Que nos llevaban primero por el tema del bicho, luego la guerra, luego la crisis económica, y ahora también parece que hay ese sector que es el de las ciudades de 15 minutos, que se está hablando mucho. De hecho, por ejemplo, los medios de comunicación ahora están blanqueando la imagen completamente, ¿vale? De estos guetos de 15 minutos, a mí me da más esa sensación, ¿no? Y dices, ¿por qué crees tú que están tirando por ahí ahora? ¿Por qué nos quieren tener como encerraditos en sectores, ¿no? Obviamente tiene que tener que ver con el tema de controlar, que es más sencillo, pero me gustaría saber tu opinión sobre este tema que además es tan actual. Bueno, a ver, la solución es obvia por el control. O sea, es Sí. más fácilmente controlable si estás en un radio pequeño que si estás en un radio grande. Ya se ensayó todo eso con los encierros y Mm. además, si lo has observado o lo has leído, pues ya enseguida, como tú dices, están blanqueando esta temática diciendo que todas las objeciones vienen por parte de la ultraderecha, que son bulos de la ultraderecha. O sea, Sí. todo el rato intentan que cualquier crítica que se haga a cualquier planteamiento del gobierno forme parte de la ultraderecha, porque ultraderecha en el lenguaje de la gente común significa que eres nazi o que Sí. eres un asesino de ancianas o bueno, no sé, todo lo malo de este mundo, simplemente. Como si fueras una especie de radical, un tipo violento, agresivo, racista, no sé, como si tuvieras todo lo malo de esa sociedad, eres un ultraderecha. Y la gente no sabe ni siquiera lo que es y luego ellos, esos comportamientos clasistas y racistas, los tienen sin parar. Yo lo que creo es que eso no va a prosperar, que es inviable y de hecho inaplicable. O sea, sería algo que en todo caso se podría aplicar a muy largo plazo, porque para crear esas ciudades de 15 minutos tendrías que empezar primero en una ciudad muy grande donde realmente puedas cumplir todos esos parámetros. Pero Exacto. ¿cuántos pueblos hay, por ejemplo, en España? Ya no hablemos en extensiones de terreno más grandes, países latinoamericanos que son enormes. ¿Cómo narices puedes crear varias ciudades de 15 minutos? Con mucho creas una, pero Exacto. varias es complicadísimo. ¿Qué tienes que meter? Un hospital, tienes que meter un no sé cuántos supermercados. Es muy difícil de hacer, tardaría muchos años para luego implantar eso, la videovigilancia, todo tipo de controles, que no puedas salir. Bueno, evidentemente que lo que quieren es eso, es jugar a encajonarnos, a meternos en ratoneras y ahí hacernos todas las perradas que quieras. Exacto. Bueno, es un neofeudalismo, un feudalismo digital. En la época feudal, pues todos tenían ahí como el señor feudal y en medio y alrededor, pues 4 casitas que Sí. estaban controladas por él. Pues es lo mismo, ¿no? Es el mismo modelo de siempre. Si es que son muy repetitivos, ellos trabajan con una plantilla,
con una hoja de ruta rígida y simplemente la reproduce mecánicamente actualizando nuevamente las herramientas a la tecnología actual. Pero claro, no se están actualizando filosóficamente, ni espiritualmente, ni metafísicamente. Por eso la luz les va a ganar, porque hasta ahora se habían enfrentado a gente que estaba desunida, ya no solo socialmente, sino internamente, gente fracturada, gente rotísima, gente traumatizada. Ahora estamos empezando a integrarnos, estamos empezando a empoderarnos como individuo y aunque no estemos unidos en grupo, pero cada uno de estos, que aunque sea que esté matándose con el de al lado, está un poquito más cohesionado de lo que estaba hace 4 años. O sea, dentro de sí hay más coherencia de la que había antes. Y aunque todavía no se hable bien con el de al lado, a esa persona ya cuesta mucho más manipularla, cuesta mucho más que se traguen las mentiras del gobierno. Por eso, aunque estemos todavía un poco lejos de la solución, también estamos muy lejos del problema. O sea, no nos pueden joder tanto y eso ya es una gran ventaja. Nuestra línea defensiva está muy bien. Otra cosa es la línea constructiva, esa todavía está verde. Pero la defensiva yo creo que ya es firme. Ahí ya no nos van a poder presionar más, porque somos demasiados los que no vamos a pasar jamás por ese aro. Exacto, de hecho la prisa que se han metido es demasiado evidente, ¿no? Y como que tampoco cuela, es lo que comentábamos, ¿no? También que al principio que con el tema de la pandemia, todo este asunto, realmente se les vio mucho el plumero, muchísimo. Y ahora están intentando como poner el acelerador, ¿no? Con todos estos temas, a ver que si cuela la guerra, que si cuela el tema de la crisis económica, y a ver qué cuela, ¿no? Pero realmente tiene toda la pinta de que no lo van a conseguir. Ahora yo te quería preguntar también, vale, sobre el tema, quería pasar también a un tema un poquito más espiritual, si te parece bien, Sí, porque, por vale. ejemplo, sabemos que en el, bueno, al menos se comenta, ¿no? También en libros de magia antigua y todo este asunto, que el plano astral vendría a ser como una especie de sala de máquinas de lo que es este plano físico, ¿no? Como que muchas cosas de las que se preparan en el astral se preparan precisamente para que ocurran en este plano físico. Yo te quería preguntar si tienes o sabes alguna información sobre esas fuerzas, en muchos casos oscuras, que intentan influir en nuestro plano y si nosotros tenemos también alguna forma de hacer que esas influencias no nos toquen. Porque claro, dices, si estamos en planos distintos, me parece un poco complejo y claro, me gustaría saber qué es lo que opinas tú y sobre todo si hay una solución así para hacer todos. Sí, como tú dices, son planos que son correlativos. O sea, hay una fractalidad, de hecho ya la podemos ver en nuestro propio cuerpo, como el físico y la mente son correlativas. O sea, si yo tengo la mente perturbada, el cuerpo se perturba, o si tengo el cuerpo perturbado, la mente también se perturba. Y lo Sí, mismo, sí. si se aclara la mente, el cuerpo también se aclara y viceversa. O sea, que son planos que están en constante sincronización. Lo mismo ocurre con el plano astral. El plano astral es más sutil que nuestro plano mental o que nuestro plano físico y eso tiene una serie de ventajas y es que ahí podemos hacer todo tipo de operaciones mágico-alquímicas que luego van a tener un efecto aquí. Eso. ¿Tenemos desventaja en el astral? No necesariamente, porque podemos acceder a él. Incluso aunque tú no puedas acceder en proyección astral por las noches, bueno, me consta que tú en concreto sí que puedes, pero bueno, que el espectador que nos esté escuchando puede ser que no tenga la facilidad para hacerlo. Realmente, siempre que estamos bajo el influjo de una emoción, nuestro cuerpo astral ya está haciendo maniobras. O sea, el mundo emocional está completamente conectado con el astral. Y cada vez que nosotros, mediante nuestro verbo, mediante nuestras palabras, mediante nuestras emociones, decretamos lo que queremos en nuestra vida, estamos aunando, estamos combinando el cuerpo mental y el astral. O sea, estamos jugando desde el astral cada vez que nuestras palabras además tienen esa intención metafísica, esa intención creadora. O sea, que ya estamos jugando en el plano astral, aunque no estemos completamente inmersos en él, aunque no estemos en proyección astral, estamos operando en el astral. Por eso la clásica pregunta, ¿es peligroso el astral? Digo, a ver, ya estás en el astral ahora mismo, tu cuerpo astral está ahora mismo en el astral y el plano astral está superpuesto a este. De hecho, ayer justo grabé un vídeo con David Parcerisa que subirá en un par de días, hablando mucho del astral, de algunas cosas que he investigado y he descubierto estos días. Hago solo una explicación rápida Sí, para sí. no destripar el vídeo. Pero básicamente, hay una expresión que has utilizado que me ha gustado, que es el astral como una sala de máquinas. Y es que es algo así, por lo que estoy viendo. El astral es como si fuera el programa del administrador. Si hay un creador en esta Matrix,
ahí es como si estuvieras en un programa informático de diseño y tú puedes agregar capas, agregar efectos, quitar efectos, subo el volumen, bajo el volumen. Pues he estado descubriendo algunos comandos que sirven para ver la arquitectura de esa matrix, la arquitectura de ese programa. O sea, está todo programado allí y se puede hacer todo tipo de hechizos mágicos en el astral. Los decretos son la manera de hacerlo, pero he ido viendo algunos patrones que indican que hay una programación y que esa programación tenemos acceso a ella y nosotros podemos tener también ese código de administrador. O sea, no la tienen solo las entidades oscuras, sino que nosotros también podemos desde ahí meter mano y podemos desde ahí cambiar la humanidad entera. O sea, que todo eso lo podemos hacer. Pronto explicaré cómo, porque estoy todavía en plena investigación, pero ya tengo la clave. Tengo la clave, pero me faltan los comandos concretos para poder cambiar toda esta matriz en muy poco tiempo. No, eso es un tema que desde luego a mí es de los que más me gustan. También aparte, ¿no? Me hace mucha gracia, ¿no? Por la importancia que realmente tiene el plano astral, que la tiene muchísimo, ¿no? Y es muy curioso como desde pequeñitos nos van alejando de toda la espiritualidad, de todos estos temas. Por ejemplo, cuando nos meten en el colegio realmente nos hacen aprender, pero básicamente es repetir, repetir, repetir. Y como que te van alejando a poco, ¿no? De esa conexión también con lo divino, ¿no? Y a mí me gustaría también que pensar, ¿no? El asunto de que los niños pequeñitos, por ejemplo, si desde pequeños les enseñaron sobre este tema del astral, es que sería totalmente distinto, sería casi como algo totalmente normalizado, ¿no? El tema del astral. ¿Y tú crees que hay alguna forma, por ejemplo, de que las próximas generaciones estén más conectadas a lo espiritual? Porque es cierto que últimamente se está viendo como un debacle muy bestia de la conciencia en la juventud, ¿no? Como que están muy arraigados a todo lo que es el plano físico, lo material, el cuerpo, ¿vale? Y cada vez están más alejados, ¿no? De esa espiritualidad. ¿Tú crees que hay posibilidad de que las próximas generaciones estén más cerca, al menos se sientan más cerca de todo esto? ¿O simplemente... Sí, yo creo, a ver, yo creo que sí, por una razón muy sencilla. Es verdad que hay un porcentaje muy amplio que están muy dormidos, como ha sido siempre. Lo Sí, importante es el que se salve, el 20% que se salve, o el 15% o el que sea. Entonces, los niños que nacen ahora y que están despiertos, normalmente es porque sus dos padres están despiertos, o por lo menos uno de ellos, y por lo tanto van a tener un adiestramiento energético mucho más rápido que el que pudimos tener la mayoría de nosotros. Porque exacto. existe un caldo de cultivo superior, no solo sus padres, sino amigos de sus padres, youtubers, o sea, van a tener mucha más información de la que tuvimos nosotros, que íbamos trampeando con lo que podíamos. Así que los que están despiertos estarán mucho más despiertos y avanzarán mucho más deprisa que avanzamos nosotros. Entonces, claro, eso es imparable. Claro, que se pierdan muchos en el camino es inevitable. No, Así ha no, sido claro. siempre. Sí, Entonces, sí. los que vengan ahora, joder, el que sepa lo que es un viaje hasta la hora, vamos, lo va a tener facilísimo para seguir moviéndolo. Hay algunos niños que ahora están con la visión extraocular, esta, que es, Ah, sí. la has escuchado, ¿no? Se Sí, tapan los sí. ojos y pueden ver con los ojos cerrados. Hostia puta, si salen muchísimos que saben ver con los ojos cerrados, entonces ya demuestran de una manera fidedigna la existencia del mundo energético, esos niños cambian el mundo, te lo cambian en Claro. una generación. O sea, a esos niños ya no les puedes colar la visión materialista del mundo, la visión ateo-materialista se rompe por completo. Esos niños ya directamente, ¿qué les vas a contar? La profesora de física, de química, también esto es lo que hay. Coño, va a ser lo que hay. Es normal. Si yo veo con los ojos cerrados, ¿qué me estás contando? Que me digas que es Exacto, posible. O sea, si exacto, hay exacto. una masa importante de niños que han pasado por esa experiencia, y no son dos niños chamanes que se han ido ahí a México o al Himalaya y que vuelven ahí como salvajes al cabo de 20 años hablando en un idioma que no entiende nadie. No, no. Estamos hablando de un montón de niños normales y corrientes que Sí, ya se sí, han sí, sí. pasado. Es Esto tremendo, puede de cambiar hecho. la cultura en nada. O sea, por eso digo, soy muy optimista porque ya hemos hecho el agujero importante. Ahora solo queda esperar, bueno, seguir haciendo lo que hay que hacerlo, pero me refiero que es una cuestión de tiempo. Ya esto no se puede parar. Exacto. Bueno, pues entonces hay esperanza. Resumiendo, básicamente hay esperanza y bueno, creo que esos niños, ¿no? Que realmente cada vez van a ver más. Muchísimas gracias, Robert, también por responder todas estas preguntas. Ahora te haré una más y ya después, ¿vale? Van a ser preguntas del público porque también me gusta mucho ver, ¿no? La reacción de ellos. Básicamente, me gustaría mucho saber, bueno, preguntarte, ¿no?
¿Cuál sería tu consejo también para todas aquellas personas que tienen miedo a lo desconocido en el sentido de, por ejemplo, con los viajes astrales? Es cierto que si tú tienes, ¿no?, esa mala sensación, vas a traer visiones bastante más negativas, ¿no?, de lo que debería de ser la experiencia. Y a mí me gustaría eso, ¿no? El preguntarte qué hacer para que esa gente que le tiene como cierto miedo no se lo tenga, porque yo creo que forma parte de la evolución personal también, ¿no? El ampliar ya no solo el viaje astral, los sueños lúcidos, todo lo que se pueda realmente investigar de estos asuntos. Primero, a ver, la manera de vencer el miedo es ir poco a poco acumulando situaciones de éxito. Pues si uno quiere empezar con viajes astrales, que decrete ir a lugares luminosos. Venga, solo un lugar de luz, lugar feliz, lugar de luz, lugar feliz, y vas solo con esa vibración, con esa experiencia, para que te vayas acostumbrando al cuerpo astral, para que te vayas acostumbrando a las sensaciones, a las vibraciones. Luego Exacto. también, bueno, pues consultar fuentes de gente que te transmita buen rollo. No te vayas a ver a los cenizos que todos los días te están hablando de problemas y de Ay, peligros y de sí, trampas. O sea, si alguien ya te mete miedo, déjalo. sí, Yo puedo garantizar que no hay nada de qué temer. Y que si algo te asusta, no pasa nada, como si estuvieras en una peli. Ya te digo, es yo me he aprender. metido en todos los fregados y he estado en experiencias, insisto, muy, muy bestias. Y aquí estoy, tan tranquilo, vamos. El miedo se va esfumando. Se va esfumando porque ves que no pasa nada. O sea, que ese cuerpo se regenera, no lo vas a destruir, no Exacto. lo vas a romper, no se va a deshacer en pedazos. O sea, que la cuestión es, empieza por experiencias fáciles, busca esas experiencias fáciles, o sea, decreta esas experiencias fáciles, busca, digo, quiero un viaje astral agradable, placentero, en un lago, en la montaña, y en cuanto te sientas abrumado, cierras los ojos y te relajas hasta que te despiertes. ¿Que ves que no me he despertado, que sigo todavía en un sueño? No pasa nada. Cierra los ojos de vez hasta que te despiertes. ¡Ay, que todavía estoy aquí! No pasa nada. Así, Tranquilo. aunque te estés 10 minutos, no pasa nada. No vas a estar 3 horas porque es imposible, que no puedes, hasta que te despiertes. O sea, siempre tienes maneras de volver y son muy fáciles, son muy sencillas. Entonces, lo mejor es eso, acumular experiencias de éxito, empezar por lo más fácil. No intentes empezar por las cosas más complicadas, no empieces yendo a los reptilianos o A a las entidades Saturno. a Saturno, digo, no vayas a lo más chungo. Bueno, Sí, sí. salvo que te guste, pero claro, entiendo que si tienes miedo no vas a empezar por allí. Pero sobre todo es eso, ten en cuenta que lo mismo que la misma objeción podría plantear cualquier bebé que empieza a andar y digo, bueno, es que me han dicho que los niños que empiezan a andar se caen y se hacen daño a la rodilla, digo, bueno, pues no empezamos a andar nunca. Exacto, ¿no? Si nos ponemos así. Y la Exacto. comida, hostia, o cualquier experiencia, es que en el colegio hay niños que te pegan, digo, pues no vamos al colegio. Es que en el trabajo haces de moving, pues no hacemos moving. Oye, es que en vivir al final acabas muriendo y sufriendo, entonces ¿para qué coño encarnamos? ¿Para qué? Exacto, exacto. De hecho, básicamente sería, ¿no? También el alejarse, ¿no? De esos vídeos y toda esa información que hay por internet diciendo que te pueden robar el cuerpo físico, que si tú sales al astral se puede meter otro ente, que dices, pero por Dios, ¿cuándo ha pasado eso? ¿Sabes? En No se Netflix, puede. en las pelis de terror, en todas las pelis de Ostras, terror te sí, pasan esas mierdas. sí, sí, hay una peli de hecho que es de eso y Insidious creo que es lamentable del todo, lamentable, o sea, muy mal, Sí, muy sí. mal. Hay una serie de Netflix que va de eso y la acaba en la serie así, digo, "Ay, hijos de puta, qué cabrón". Hostia Pero puta. bueno, también hay mucho en la teosofía, en la gnosis, también algunos autores muy concretos han metido mucho miedo con esto. Yo al principio, cuando no entré en el viaje astral era porque había leído esos libros y digo, joder, qué mal Ya. rollo. En la teosofía, por ejemplo, se empezó la cosa a torcer bastante cuando vinieron, por ejemplo, lo que era al principio con Elena Blavatsky y tal es muy distinto a lo que es después la teosofía con gente como Annie Besant, que yo creo que trastornó del todo lo que fue esa corriente, ¿no? Pero sí, sí, totalmente, totalmente. Ahora sí, Robert, muchísimas gracias por responder estas preguntas. Te voy a hacer unas preguntitas del público. Por ejemplo, esta de aquí, mira, que la pongo aquí en mostrar. Pregunta para Robert, ¿cómo hago en el astral para que me digan los números ganadores de la lotería? Me hace mucha gracia este tipo de preguntas porque dices, no puede ser, ¿sabes? Pero así también puedes responder porque las preguntan mucho este tipo de preguntas. Si llegas, por ejemplo, a un guía y le preguntas el número de la lotería, te va a decir, pregunta a los Rothschild, que son los que amañan los sorteos. Eso es lo que te va a decir. Totalmente, totalmente. De hecho, es Eh, algo muy del plano físico que... primero, no, primero los números, la lotería está amañada, o sea, partimos de esa base. En segundo lugar, las entidades del astral, la mayoría que te puedas encontrar, no conocen esa información.
O sea, no lo saben. O sea, vamos a partir de la siguiente base. Si un ser llegara a esta dimensión y hablara con un humano al azar, ¿qué se encontraría probablemente si le empieza a hacer preguntas de metafísica? Se encontraría un paleto que no tiene ni puñetera idea de nada, que habla con toda la rotundidad del mundo y te dice gilipolleces. O sea, eso es lo que probablemente te encontrarías. Cuando vas al astral, ¿qué te vas a encontrar con toda probabilidad? Pues alguien que no tiene ni puta idea. Entonces, si tú le preguntas a alguien del astral los números de lotería, te dirán números, ya pues el 6, el 35, el 43, y no saldrán. Si Claro, hubiera claro. una manera de encontrarlo, yo diría, ¿cómo podríamos hacer? Vale, imagínate que es un ejercicio de clase, vamos a intentar averiguarlo. Pues yo digo, vale, hoy es 16, ¿no? De marzo, digo, y el sorteo que será en una hora más o menos, no tengo ni idea. Bueno, pongamos, quiero entrar a mañana, el día 17 de marzo de 2023, sorteo lotería de no sé dónde. Y quiero verlo ahora, que me lo muestren en mi plano y línea de realidad. Y entonces iría ahí como tratando de trasladarme al futuro, porque lo premonitorio sí que existe. Sí, sí, sí. Entonces, como lo premonitorio existe, esa sería la manera de encontrar el número de la lotería. Pero preguntárselo a alguien seguro que no te lo va a decir. Robert Porque no. con soluciones para todo, ¿eh? Tremendo, tremendo, muy interesante, la verdad. Otra preguntita para Robert. Hola Robert, buenas noches. Una pregunta. Cuando uno recuerda perfectamente bien que de niña hacía viajes astrales con facilidad y ahora de adulta resulta muy difícil, ¿qué es lo que puede estar impidiéndolo? Sobre todo el bloqueo emocional. De niños nosotros tenemos el canal emocional muy abierto y de mayores lo vamos cerrando para protegernos. O sea, nos vamos acostumbrando a medida que recibimos tantísimas hostias a ir cerrando nuestra expresión emocional. O sea, cada vez intentamos cerrarlo más, taparnos, mentir, engañar, ocultar las emociones y eso es lo que va rompiendo poco a poco la conexión. De hecho, el viaje astral o el sueño lúcido, todo lo que sea poner conciencia en el astral, es la combinación de la mente y el corazón. O sea, en el viaje astral la gracia es que una parte de tu mente accede a un viaje que ese es el corazón. Así que básicamente lo que hace eso de niño, mente y corazón están muy imbricados y luego de auto se van separando. Hay cosas de la mente y cosas del corazón, pero rara vez las mezclamos. La manera de ir teniendo viajes astrales de una manera común y habitual es cada día y cada vez que tengas una emoción, dedícalo un rato a entrar en ella y a explicártela, analizarla, a describirla, a explicarla desde todos los ángulos. Así estás haciendo que se vuelvan a amigar mente y corazón. Si eso lo vas haciendo, volverás a tener otra vez viajes astrales. Ole, muy interesante, la verdad, es muy interesante. Eso no lo sabía y también lo quiero poner en práctica porque yo, de hecho, desde hace bastante que estoy aquí en la ciudad, tengo mucha más dificultad para llegar a esos estados. Pero no hay color, ¿eh? Algo impresionante, tío.